Hola, ¿qué tal amigas y amigos que nos acompañan a través de nuestras redes sociales? Soy Guadalupe Camacho y el día de hoy me encuentro aquí en la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá, que fue el primer claustro universitario de Colombia, y tengo el enorme gusto de estar aquí inaugurando esta quinta temporada de Simbiosis Femenina con Joana Karina Solano Mesa, ingeniera química, magíster en ciencias ambientales, doctora en ingeniería del agua y medioambiental. Sus temas de especialidad son gestión y valorización de residuos sólidos, vigilancia tecnológica, formulación y gestión de proyectos. Además, es docente del espacio académico Gestión de Residuos Sólidos. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Y qué le parece si empezamos? Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí acompañarnos. Gracias, doctora. Vamos a empezar con la primera pregunta. Y bueno, me gustaría inicialmente preguntarle por qué decidió estudiar ingeniería química y posteriormente especializarse en las ciencias ambientales. Bueno, desde muy pequeña fui muy curiosa, cómo se hacen las cosas, me interesaba mucho saber, siempre fue como mi sueño ser ingeniera y luego, bueno, quiero ser ingeniera y ahora, pero ingeniera ¿en qué rama o en qué sector? Entonces me empezó a gustar desde el colegio la química, a ver cómo se hacían los productos, todo lo que tenía en casa y bueno, empecé un poco más a explorar la ingeniería química y vi que esa era mi profesión, que eso era lo que quería hacer y era lo que me llamaba la atención y sí, efectivamente era lo que me gustaba y pues bueno, ya cuando empecé a avanzar en mi carrera, en mi profesión, empecé a ver que la industria pues genera muchos impactos ambientales y que los ingenieros químicos que trabajamos muy de la mano con la ingeniería ambiental y los ingenieros en esta rama podemos aportar en la minimización de impactos ambientales. El sector industrial es altamente contaminante y los impactos que generan son diversos. ¿Por qué no desde los procesos empezar a prevenir, a minimizar e ir de la mano con las otras profesiones para cuidar nuestro ambiente? Tomando en cuenta también su línea de investigación, doctora, me gustaría preguntarle ¿cuál es la importancia de gestionar y disponer adecuadamente de los residuos sólidos, sobre todo en la actualidad? Sí, pues bien, debido a mi profesión y a todo lo que he visto también en el desarrollo industrial, como les comentaba un poco, y este amor también por el cuidado del ambiente, empecé a ver que uno de los problemas más grandes que tiene no solo el país, sino el mundo, es la generación de residuos sólidos que definitivamente va a seguir creciendo. Los últimos estudios que se han hecho sobre residuos sólidos indican que esto, por lo menos al 2050, la generación va a aumentar. Entonces tenemos que buscarle soluciones a esta problemática que genera diversos impactos ambientales en países como Colombia, en Latinoamérica. Los rellenos sanitarios pues están al tope, muchos de ellos, y necesitan que nosotros ayudemos a aliviar esa carga y pues ese alivio puede estar en el aprovechamiento de los residuos, además de los otros impactos que se generan, porque aún la disposición adecuada no es al 100%. Todavía se siguen disponiendo en zonas abiertas, en algunas fuentes de agua, entonces es necesario buscar alternativas que permitan minimizar esos impactos, sobre todo los recursos naturales. Y hablando de aquí de Bogotá, doctora, ¿quiénes son los principales productores de este material de desecho? Bueno, en la ciudad, en el departamento y en el país, los principales generadores, pues tenemos como varios sectores. Uno que tiene que ver con los residuos de la parte urbana, los residuos sólidos urbanos, y tenemos también otros residuos que son los residuos agroindustriales, ambos con mucho potencial. Se han estudiado diversas formas de aprovechamiento y los residuos urbanos, sobre todo los residuos plásticos que son tan agresivos con el ambiente, que son los que estamos trabajando en este momento. La fracción orgánica, que es la que el mayor porcentaje se genera, también tiene un gran potencial. Y pues que la parte orgánica y toda la generación de biomasa en la agroindustria también es considerable, y por esa cantidad que se genera en la ciudad, por ejemplo en Bogotá, podrían aprovecharse de buena forma. En la ciudad ahorita tenemos sistemas de aprovechamiento, tenemos 3 separaciones actualmente en la parte urbana, una parte que es la fracción orgánica, la otra parte que son los residuos aprovechables y ya la parte que no se aprovecha y que va al relleno sanitario. Entonces digamos que nuestro sistema está cada día progresando para que se haga una separación y una disposición adecuada. Pero la ciudad de Bogotá es muy grande y pues se necesitan muchas alternativas para que podamos apoyar estas separaciones y para que se aproveche de buena manera lo que se genera. Para el sector agroindustrial hay muchas alternativas de aprovechamiento, sin embargo hay residuos específicos
que requieren también de estudios y de análisis para poderlas aprovechar. Sí. Comúnmente, pues los residuos más estudiados ya tienen sus estrategias y que se aplican actualmente en el país, pero hay residuos también agroindustriales que requieren de aprovechamiento y de mayores estudios para que se pueda beneficiar las comunidades y el sector, no solo con el proceso productivo, sino que también traiga esos residuos algún aporte tanto para la parte ambiental, para la parte económica y para la parte social de esas personas que trabajan en la agricultura. Claro, sí, es muy importante hablar de los beneficios que se pueden obtener a través de esta materia, ¿no? Y hablando del impacto ambiental que genera, ¿no? ¿Qué nos podría contar sobre justamente este impacto ambiental de esta materia? Y también, ¿de qué manera afecta a la salud humana? Bueno, los materiales que estamos trabajando ahora, por ejemplo, los residuos de la parte urbana, los residuos plásticos sobre todo y los residuos orgánicos, pues generan el impacto ambiental mayor que estamos viendo aquí es esa sobrepresión que tiene el vertedero. Si cada vez más pues los vertederos se van llenando y necesitamos ayudarles a bajar esa carga. Cuando los residuos no son dispuestos adecuadamente, van a las fuentes hídricas y contaminan las fuentes hídricas, el suelo tiene un impacto fuerte. En algunos sectores todavía no está muy diferenciado, no se tiene una separación adecuada y pues esta separación implica que, por ejemplo, los residuos especiales vayan mezclados con los residuos urbanos. Los residuos especiales me refiero a las pilas, a las luminarias, a los bombillos, a los residuos de insecticidas, de caza. Y cuando van mezclados y si no se tratan adecuadamente, pues generan residuos peligrosos que pueden lixiviar en el suelo, por ejemplo. Sí, o si una pila que está mal dispuesta va al agua, pues va a contaminar en gran medida y va a tener un impacto ambiental muy grande sobre el recurso hídrico. Y además, pues cuando la fracción orgánica de los residuos se descompone, pues también se generan gases que pueden tener efectos sobre la atmósfera y vamos a ver todos los efectos que tiene sobre el cambio climático. Sí. En la parte agroindustrial, por ejemplo, los residuos o la biomasa que se genera de los sectores industriales, si se quema, por ejemplo, pues va a tener afectaciones a la salud de las personas que están en el sector, porque al no tener una combustión controlada de esos residuos, pues vamos a tener problemas sobre las vías respiratorias de las personas. Entonces, digamos que son consecuencias la una de la otra. Si no tratamos bien los residuos, las afectaciones al ambiente y humanas pues van a ser directas. Si se contamina el recurso hídrico, pues muy probablemente las zonas que dependen de ese recurso, las personas van a consumir de esa agua y pues van a tener afectaciones a la salud si los residuos no se tratan adecuadamente. Sí, completamente de acuerdo con usted. Y aparte, esto que nos comenta de la lixiviación, que, o sea, puede generar acidez en el agua, ¿no? Que, bueno, usted es como el recurso con el que más trabaja. Sí, en el agua y en el suelo también. Sí. Entonces, si hay pues lixiviación, por así decirlo, de estas sustancias que se generan de los residuos, y en algunos casos si son residuos peligrosos o que tienen componentes altamente contaminantes, pueden afectar pues toda la parte del suelo, la biota y la microbiota del suelo. Y no solamente eso, si luego vamos a utilizar ese suelo para agricultura, pues ya vamos a ver que los metales, por ejemplo, por bioacumulación y biomagnificación van a ir a la cadena alimenticia y de alguna u otra forma pues va a cumplir todo un ciclo, llegan los animales, llegan las personas, entonces eso también puede generar problemas en la salud, que esta lixiviación de los residuos de forma inadecuada por esos componentes que tienen allí, pues nos va a generar impactos a la salud y impactos ambientales también en los ecosistemas. Muchas gracias por compartirnos esto, doctor. Es muy interesante conocer también la parte de la microbiota del suelo, por la parte también agroindustrial, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pasando a otro punto que me gustaría preguntarle, y con base en su estudio Síntesis y caracterización de una mezcla de almidón de yuca y pulpa de café seca para producir biopelículas, ¿qué nos cuenta sobre las propiedades de este tubérculo? Bueno, pues por nuestro interés en los residuos agroindustriales y en los residuos urbanos, digamos que tenemos ahí dos aspectos. Estamos involucrando residuos de estos dos sectores. Queremos buscar sustitutos de los materiales plásticos tradicionales.
Y además queremos trabajar con la integración de los residuos agroindustriales a todo el tema de la economía circular. Entonces, con esas dos ideas empezamos a revisar qué línea nos podría ayudar. Y una de las líneas que vimos interesantes fue la de creación de nuevos materiales. Pero no solo que fueran nuevos materiales, sino que fueran materiales pues, con menor impacto ambiental. Dentro de esa búsqueda encontramos que los almidones son una buena alternativa para la creación de nuevos materiales por las propiedades que tienen. Los almidones pues, no son agresivos con el ambiente, si llegan a los ecosistemas generan un menor impacto que si lo tuviera un plástico tradicional, y son muy buena base para la elaboración de biopelículas o películas biodegradables con mayor biodegradabilidad a los plásticos tradicionales. Bueno, ahora empezamos, listo, tenemos que los almidones son la base, pero ¿qué almidones podemos trabajar? Y dentro de los almidones que encontramos está el almidón de yuca y el almidón de maíz, que también es un reto la sustitución o trabajar nuevos materiales con estos almidones, porque vamos entonces a mirar un poco el tema de seguridad alimentaria, utilizar almidones para materiales, pero vimos que los residuos, el almidón de yuca es una buena fuente y no vamos a afectar por este lado. Y el almidón de maíz también, entonces es una buena alternativa, y las propiedades que tiene el almidón de yuca, el almidón de maíz. Trabajamos otro almidón que es el almidón de sagú, que se da aquí en Cundinamarca y en Boyacá, que se utiliza aquí mucho para elaborar pastelitos, y vimos también que es una oportunidad trabajar con este tipo de almidones e integrarlos a la elaboración de nuevos materiales. Luego que teníamos ya los almidones, bueno, ¿cómo integramos los residuos? Y pues la idea es que estos mismos alimentos, todo lo que queda se aproveche. Entonces del sagú queda luego de todo el proceso de la extracción de almidón un bagazo, y lo que hacemos es secarlo, triturarlo e incluirlo dentro de esas películas. Lo mismo con la yuca. La idea con el almidón de yuca también es que de los residuos que quedan, luego de que se tiene la parte útil, pues incluirlos en las biopelículas. Entonces hemos integrado esos almidones, residuos de café, por ejemplo, de ese sector también que tiene mucho material residual, del sector del sagú que no se aprovecha este residuo y queremos aprovecharlo. Hay otros residuos que se generan que son de poco estudio y análisis, como por ejemplo el que tiene que ver con el orejero, que se utiliza para hacer dulces aquí, y los hemos integrado. Trabajamos otros residuos que son comunes también, la cascarilla de arroz, el bagazo de caña, y también estamos buscando la formación de sustitutos de materiales plásticos a través de estos materiales que son más amigables con el ambiente, que generan menos impacto ambiental, y por tanto pues nos van a ayudar también a sustituir estos materiales que generan en los ecosistemas un gran impacto. Muy interesante la importancia de utilizar este tipo de materiales, doctora. Y bueno, también apelando a los resultados de esta publicación de la que estamos platicando, ¿cuáles son los usos y ventajas del material termoplástico? De los materiales que hemos obtenido, digamos que la primera fase fue hacer toda la síntesis y la caracterización. Obtuvimos materiales de forma técnica viable, y estamos ahora en el estudio principalmente de esas aplicaciones. Las aplicaciones que queremos darle sustitutos, por ejemplo, de embalajes, donde vienen empacadas botellas, donde vienen empacados frascos, entonces sustituirlos, esos embalajes, por estas películas delgadas. También hemos mirado que es posible utilizarlos como aislantes en construcciones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la parte de construcción, queremos también mirar concretos reforzados. Estamos mirando la sustitución de plásticos tradicionales, por ejemplo, en señalización, en autopartes de automóviles. Entonces, pues digamos que tienen usos diversos. Todo donde estamos, lo que nos rodea, tiene algún material plástico. Entonces queremos aprovechar estos materiales que se obtienen, que son de diferente composición, de diferente espesor y de diferente estructura, y pues tienen aplicaciones diversas para elaborar láminas, para elaborar tejados, por ejemplo, hemos mirado también que sean partes de los paneles solares dentro de su estructura, y para huertas urbanas también, que ayuden con toda la canalización dentro de esas construcciones de huertas urbanas en los edificios. Entonces es de uso variado, sí. Y estamos ahora en ese análisis
del uso. Pero ese análisis del uso también tiene algo importante. Junto con el análisis del uso estamos mirando el análisis de ciclo de vida del material. Porque no solamente es venir a sustituir, hay que revisar que el nuevo material que se obtenga pues efectivamente tenga un menor impacto ambiental. Y lo estamos haciendo a través del análisis de ciclo de vida de estos materiales. Miramos cómo el material original impacta a través de este análisis y revisamos también cómo nuestro material qué impacto tiene a través de su ciclo de vida y para que efectivamente tengamos pues ya de forma mucho más técnica ese análisis. Asumimos cuando lo tenemos que tiene un menor impacto ambiental, pero como todo hay que hacer el cálculo real de todo ese ciclo productivo desde que lo tenemos como residuo hasta nuevamente su uso para verificar que efectivamente es viable en todo sentido. Además de estos estudios que está realizando de la comparativa, ¿qué otros temas está haciendo actualmente en sus investigaciones? Bueno, sigo trabajando con residuos, que es un tema amplio, y con la biomasa que estamos revisando, no solo la tenemos para analizar como nuevos materiales, sino que estamos revisando aprovechamiento energético. Queremos también que la biomasa residual poco estudiada, pues las personas que se dedican a la producción puedan tener una alternativa para los residuos que generan, que no son en gran cantidad, como por ejemplo el bagazo de caña. El bagazo de caña en Colombia se genera en gran cantidad, pero la industria azucarera la utiliza para cogeneración, o sea, es claro ya esa ruta de aprovechamiento energético que se tiene para esos residuos que se generan en gran cantidad. Pero los agricultores que tienen sus sistemas productivos pequeños también generan residuos. Entonces queremos mirar esas alternativas de aprovechamiento energético. O si definitivamente no el aprovechamiento energético, sino el compostaje es como su mejor opción. Entonces estamos trabajando la biomasa por ese lado. Además que también empiecen a incluir estos pequeños agricultores dentro de su sector productivo las energías alternativas, ¿sí? Que de alguna forma se puede hacer, por ejemplo, digestión anaerobia, y con esa digestión anaerobia se genere un biogás que puedan aprovechar en sus casas, que con ese compostaje también lo puedan utilizar nuevamente para integrarlo dentro de sus cultivos, que puedan tener algún sistema pequeño de energía solar y lo integren también al consumo energético que tienen de su día a día. Entonces queremos trabajar con esos sectores pequeños que no tienen estudios aún, pero que pueden o que tienen un gran potencial de implementar ese trabajo con los residuos que generan dentro de sus sectores, dentro de su quehacer. Muy importante darle este otro uso, ¿no?, a los residuos, y todas estas alternativas. De verdad es maravilloso el trabajo que están realizando aquí, doctora. Y bueno, para finalizar nuestra entrevista me gustaría preguntarle si le gustaría agregar algo más a nuestra audiencia, que sobre todo nos van a escuchar del Estado de México, algo que le gustaría agregar. La importancia que tiene el cuidado del ambiente, que tenemos que trabajar día a día para cuidar nuestro entorno. Las cosas más pequeñitas, desde las cosas más sencillas que hagamos todos los días, aportan a este cuidado. Los residuos sólidos son una problemática que debemos atender desde la ingeniería, desde todas las ciencias. La parte ambiental es muy transversal y todas las ciencias pueden aportar para ayudar a solucionar estas problemáticas que tenemos en nuestros países. Y pues bueno, es importante también continuar con la integración de la ciencia, de la tecnología. Con ideas muy pequeñitas podemos generar grandes ideas y grandes impactos para poder mejorar nuestro entorno, para buscar la mejora de la calidad de vida de las poblaciones y para tener pues cada vez una sociedad con mejores condiciones para aportarle a nuestro futuro y a las generaciones que vienen, como dice muchos conceptos asociados al desarrollo sostenible, que es cierto y que es muy importante y que lo debemos tener presentes, aportar para que las próximas generaciones tengan una buena calidad de vida, un ambiente y gocen de salud para la prosperidad de todos nosotros y del mundo en general. Agradezco mucho que haya aceptado esta simbiosis, doctora Karina. Muchas gracias. Espero no sea la última vez que coincidamos. Claro que sí. Y bueno, esto fue Simbiosis Femenina.